Hola, hola, tanto tiempo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que ha vuelto a tona con el último en vivo, no sé cómo fue, de Xbox, donde ya habilitaron las reservas del GTA 6 y parece que Microsoft se ha hecho con los derechos de publicidad en exclusiva de GTA 6. Así, a simple vista, hablando, ¿de qué sirven los derechos de publicidad exclusivos? Bueno, hay una larga historia por detrás de eso que va a la idea de los exclusivos en sí. Eso conlleva a un montón de preguntas que vamos a intentar dilucidar en este video. Entonces vamos a comenzar por partes. ¿Qué es el derecho de publicidad exclusiva? El derecho de publicidad exclusiva es, o sea, cuando uno compra los derechos de publicidad exclusiva, es que ese producto, por más que esté disponible, pongámosle, en otras tiendas, que vos tengas una red de supermercados y vas a trabajar con, vamos a poner las figuritas del Mundial de Panini. Entonces, las figuritas van a estar en muchos lugares a la venta, pero a la hora que salga la publicidad de dónde van a venderse, solo va a figurar tu red de supermercados. Entonces la gente va a asociar rápidamente que va a encontrar primero lo que ella está buscando en tu comercio y no en otro. Excepto que las personas ya sepan que también va a estar disponible en otros lugares, los que no lo conozcan van a pensar que se va a vender solo en tu comercio. Y ese es el derecho exclusivo de publicidad a grandes rasgos. PlayStation se benefició mucho de la publicidad exclusiva de Call of Duty. En la generación retrasada, la de la PlayStation 4, Wii U y Xbox One, Call of Duty salía al principio para todas las plataformas de mesa y PC, pero se anunciaba, cuando salían las propagandas de Call of Duty, PlayStation. Aquellas personas que no estaban muy enteradas de cómo va el mundo del videojuego, si no tenían una consola y querían jugar Call of Duty, la primera que iban a pensar es PlayStation, porque al fin y al cabo, cuando vos ves la propaganda de Call of Duty, vos ves PlayStation, en PlayStation está. Vos no sabés si está en Xbox, si está en la Wii U, si está en PC. O en PC sabés, pero no queremos comprar una PC, para el público que quiere una consola. Por A o B motivo. Entonces, eso le hizo mucho favor, ya que Call of Duty fue el segundo principal motor de ventas de la consola. El primero fue FIFA, el tercero fue Fortnite, y hoy creo que Fortnite es el principal. Esa publicidad exclusiva le hizo mucho beneficio a Sony. Y ese era uno de los grandes miedos que tenían cuando Microsoft compró Activision. De que les saque, no tanto el juego, obviamente que sacar el juego era un miedo, pero no creo que ellos estaban seguros que eso no iba a pasar. Pero sí la publicidad exclusiva y que ahora pase a ser de Xbox. Ahora, ¿por qué pagar por los derechos de exclusividad y no pagar por el juego? Al fin y al cabo, tener el juego es más importante que solo decir que está en tu plataforma. Hay una regla en el mundo hoy en día que a mí no me gusta, pero es verdad, que más que ser hay que parecer. Entonces, que el juego sea exclusivo o que parezca exclusivo es prácticamente lo mismo, porque al fin y al cabo el resultado es que van a comprar tu consola para jugar el juego. Entonces, si vos conseguís invisibilizar el competidor, te da lo mismo que el competidor tenga el juego o no. Ahora, vos decís, ¿cuál es la ventaja entonces para la que hace el juego de que solo se vea en una plataforma y no se vea tanto en las otras? Ellos tienen que hacer las cuentas de cuánto plata le va a pagar, en este caso Sony, a Activision, para que la publicidad esté vinculada a PlayStation. Esos juegos cuestan fortunas para hacerse, entonces cualquier ayuda para el financiamiento viene bien. Si lo que vos decís, lo que yo me ahorro de gastar al producirlo, no me va a afectar en las ventas, porque al fin y al cabo la venta que deje de hacer en Xbox la hago en PlayStation, y encima PlayStation me está pagando para que haga el juego, compensa. Los números cierran. Y obviamente comprar la exclusividad de un juego como Call of Duty sale una plata que a Sony no le compensa, porque sería lo mismo que producir un juego propio. Ella por mucha menos plata se gana un vende consolas sin necesidad de que sea exclusivo. Solamente tiene que parecer exclusivo. Y bueno, con GTA
están Microsoft, si eso es verdad, no sé hasta ahora dónde, las noticias no vi nada que haga un contrato, además hay una diferencia de efectividad que vamos a analizar después. Microsoft está intentando hacer lo mismo con GTA 6, anunciarlo en su consola, todo el mundo sabe que va a salir para las otras, pero aquellas personas más desavisadas van a verlo, asociarlo con Xbox antes de asociarlo con otra consola. Encima de no salir en PC, y con eso yo no creo que Microsoft crea, ni quiera, ni piense, ni sueñe que va a revertir la diferencia que le sacó PlayStation en esta generación. Pero sí a comenzar a levantar la marca entre los jugadores, ya que los otros actos no han calado tan hondo en el público en general. Todo eso siempre es muy discutible porque estamos hablando de marketing, publicidad, cosas que no son, se pueden medir a grandes rasgos, pero no son tan tangibles. Siempre el gasto en publicidad es una apuesta. Vos vas a apostar que esta publicidad te haga vender más tu producto, tu servicio, lo que sea, en cualquier área. Pero no quiere decir que el resultado esté garantizado. Muchas campañas de marketing han fallado horriblemente y otras han sido éxitos rotundos. Algunas siguiendo el panfleto, otras no. Tanto para el fracaso como para el éxito. Entonces, siempre es muy arriesgado tu gasto en marketing porque es muy difícil de medir el resultado. En algunas cosas es más factible, pero, por ejemplo, dice, ¿por qué las empresas chicas no gastan en publicidad? Porque no hay un medidor de cuánto de lo que vos gastaste realmente te sirvió. No quiere decir que las empresas chicas no tengan que hacer publicidad, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo cuáles son las dificultades. Y que a grandes escalas se van transformando, pero las básicas son las mismas, ¿no? O sea, vos vas a hacer una gran campaña de marketing para un juego. Los juegos gastan hoy en día más publicidad, más plata en publicidad que en el desarrollo del juego, pero mira Marathon, todo lo que costó su publicidad y no vende. Concord, son grandes fracasos a pesar de que se invirtió muchísimo en su divulgación. Entonces, una publicidad no te garantiza la venta de un juego, como tampoco hoy en día la calidad de un juego te garantiza la venta. Entonces, ahí está. Pero en el caso de lo que Microsoft intenta hacer es usar una fórmula que ya se ha usado muchas veces para levantar el nombre de la marca Xbox, caso lo que se dice sea verdad. Bueno, ahora ya explicamos qué es lo de derechos de exclusividad de publicidad, pero ¿por qué los exclusivos venden tanto o tenemos la impresión de que venden tanto consolas? Hasta ahora no hay nada, ningún dato fehaciente que diga que una consola se vende por sus exclusivos, ni siquiera las de Nintendo, porque si fuese que los juegos de Nintendo garantizan las ventas automáticamente, la Wii U no hubiera sido un fracaso. Obviamente un buen catálogo de la consola ayuda a las ventas, y un buen catálogo no es solo la cantidad, no es solo la calidad, sino tener los juegos que la gente está buscando en el momento en el que estás vendiendo la consola. Por ejemplo, FIFA, Call of Duty, Fortnite, Angry Birds, Super Mario, son system sellers. O sea, un sistema que tenga esos juegos tiene más chance de vender que uno que no los tenga. Pero ni Call of Duty, ni el FIFA sí estuvo, pero Call of Duty, uno de los principales vendedores, no estaba en la Switch, y la Switch fue la consola más vendida de la generación pasada, a pesar de que Xbox y Microsoft y PlayStation sí tenían Call of Duty. PlayStation 5 tenía Call of Duty, la Xbox Series tenía Call of Duty, la Switch no, y aún así la Switch vendió mucho más que las otras. Pero sí tenía Fortnite, tenía ese del fútbol con los autitos, tenía un FIFA malo, pero tenía un FIFA. Entonces, están viendo, de 4, 3 estaban. Además de los propios system sellers de Nintendo que solo conseguís en las consolas de Nintendo. Entonces ahí sí los exclusivos ayudaron. Pero no fue solo, porque muchos de los juegos que vendieron súper bien en la Switch estaban en Wii U y la Wii U no vendió nada. O sea, hay muchas cosas que Call of Duty también estaba al inicio en la Wii U.
Black Ops 2, su mejor versión es la de Wii U, y Ghost también. Pero la gente no se enteró porque la publicidad estaba en PlayStation. Entonces el parecer a veces es mejor que el ser. Décadas atrás no existía el concepto de exclusivo. Aunque los juegos, las consolas de videojuegos comenzaron puramente con exclusivos. Las primeras consolas de videojuegos tenían juegos embutidos en la consola. Vos no podías cambiar el juego. Eran esos juegos que venían en la consola, todo lo que vos podías jugar. Entonces cada consola era de juegos exclusivas. Obviamente todos eran copias unos de otros. Y después la misma marca te sacaba una consola más nueva que tenía los del anterior y otros juegos. Entonces ya no eran así exclusivos. Pero no era un juego que vos encontrás el mismo juego, con el mismo nombre al menos, en marca A y marca B. Las primeras portátiles eran de un solo juego, con pantallas LCD prediseñadas que vos ibas moviendo y ibas activando. Y eran exclusivos. Cada uno era un juego, una consola exclusiva. Todo su juego, su catálogo era exclusivo. Y después comenzaron, cuando llegó en los cartuchos que te permitían cambiar los juegos, ahí es donde comenzaron a aparecer las publicadoras third party a lanzar juegos para distintos sistemas. Aún así, el ser el más famoso era lo más importante. Por ejemplo, Pitfall se hizo súper famoso en el Atari, pero sus competidores también tenían Pitfall. Pero nadie se acuerda que Pitfall también estaba en Intellivision, por ejemplo. Porque el Atari dominaba todo en esa época. Sega, su gran fuerte al anunciar sus consolas eran sus juegos de arcade que estaban solamente en las consolas de Sega. Ese fue su anuncio. Pero no se hablaba de exclusivos. Ok, vos ya sabías que si Sega hacía Afterburner, no lo ibas a encontrar en una PC Engine o en una Super Nintendo. Aunque sí apareció en la NES. Y lo mismo es que si Nintendo hacía Super Mario, no ibas a encontrar Super Mario en la Mega Drive o en la Master System. Eran cosas obvias. Nadie hablaba de exclusivos. Ahí van a decir, sí, cuando Nintendo lanzó la NES tenía un contrato de exclusividad. Sí, de acuerdo. Era después del desastre que hizo Atari en el mercado en el 84, 83, 84, para cuando la NES llegó, para asegurarse de que las third parties no hicieran todas las cagadas que hicieron en el Atari, como juegos que no eran compatibles con la consola, por ejemplo. Nintendo puso unas reglas muy rígidas que Sega puso exactamente las mismas en sus consolas para garantizar la calidad y poder reflotar el mercado. Algunas se tornaron obsoletas más rápido que otras, algunas Nintendo se dio cuenta a tiempo, Sega también, otras no. Y sí existían los juegos exclusivos o temporalmente exclusivos, pero nadie los veía como eso. Bueno, este juego está solo en Mega Drive, este juego está solo en Super Nintendo. Ok, era algo normal, no decíamos, estos son exclusivos. El término exclusivo apareció más adelante. Ahí cuando llegó la madurez del mercado de videojuegos, durante la década del 70, del 80, todo el mercado de videojuegos era hecho por empresas chicas. Obviamente muchos eran millonarios y todo eso, pero eran chicas comparado a otros sectores de la economía. Y ahí cuando los gigantes de la tecnología, que hacían televisores, videocaseteras, tocadiscos, reproductores de CD, vieron cómo el mercado de videojuegos crecía, le echaron el ojo y todos fueron ahí. Todos los gigantes de la tecnología fueron ahí con el chip del dinero infinito. Y solo a uno le funcionó, que fue a Sony. Hizo la mejor estrategia de lejos comparado con Panasonic, AT&T, Sanyo, Apple. De lejos hizo la mejor estrategia. Podrá ser justa, ser honesta, lo que quieras o no, pero la hizo mejor que los demás. Y ahí comenzó medio lo de los exclusivos. Sony pagaba para que los juegos no salgan en otras consolas, y pagaba básicamente con publicidad. Hoy por hoy es más común que en todas partes del mundo, en la mayoría, los juegos se distribuyan por un distribuidor de juegos que no está atado a una consola. Pero antes, en los mercados del tercer mundo, en algunos países de Europa, quien distribuía la consola distribuía los juegos, inclusive los juegos de third party. Cuando vos estabas en Brasil y te veías una propaganda de un juego de Mega Drive,
no te decían que era de Capcom, de Activision, de Electronic Arts. Era un juego de Mega Drive de Tectoy. Lo mismo pasaba en otros lados. Y Sony más o menos hizo lo mismo que a la hora de negociar las exclusividades o exclusividades temporarias. Ellos ponían las publicidades, que gastaban muchísimo publicidad, sobre todo en Europa, de la consola PlayStation y todos los juegos que podías encontrar. Entonces vos veías en la publicidad de PlayStation, veías Final Fantasy, veías Street Fighter, veías Need for Speed. Eran juegos de PlayStation. Cada uno tenía otro fabricante. Y ahí chiquitito decía Final Fantasy copyright de Squaresoft. Need for Speed copyright de Electronic Arts. Pero las pantallas con las imágenes de los juegos, los logos, todo eso, lo sumo veías un R, un TM, chiquitito después del nombre, ¿no? Y vos lo asociabas a la consola. De ahí comienza todo eso, ¿no? Una vez después que la PlayStation había vendido mucho más, Sony ya no necesitaba pagar nada, pero a las empresas les convenía lanzar su juego en PlayStation y de repente ni siquiera les compensaba lanzarlo en otras plataformas. Y quedaba esa sensación de que los juegos eran exclusivos de PlayStation, aunque nunca lo fueron. Cuando llegó la PlayStation 2, eso más o menos se mantuvo. La ventaja de tiempo que tuvo la PlayStation 2 en el mercado le dio una base de jugadores que ninguna empresa de videojuegos debería ignorar, ya que cuando llegó la GameCube, la PlayStation tenía 40 millones de consolas vendidas. ¿Vos vas a dejar de hacer juegos para PlayStation solo para hacerlo para GameCube o para Xbox? No sos estúpido. Entonces, quedaba. Hay muchísimos juegos que están asociados con el PlayStation 2, pero que estaban en Xbox y que estaban en GameCube. Si no eran ambas, eran una de ellas. GTA, por ejemplo, es un juego que todo el mundo recuerda en PlayStation 2, pero las mejores versiones estaban en Xbox. Salían después. Era uno de esos acuerdos de exclusividad temporaria que tenía Sony y con eso consiguió asociarlos a la marca. Bueno, con Call of Duty en la PlayStation 4 se hizo lo mismo y ahora Microsoft quiere hacer algo similar. No es lo mismo porque Microsoft no son tan estúpidos, creo, y saben que no van a tener el mismo efecto. Primero, por el timing, ¿no? GTA 6 está saliendo al final de la generación, ¿no? Va a salir ahora a finales del 2026 y ya para el 2027 van a estar las nuevas consolas. Es obvio que GTA 6 va a ser un juego cross-gen que va a salir en esta, porque quieren aprovechar la base de consolas instaladas. Al fin y al cabo son casi 100 millones de PlayStation 5, casi 50 millones de Xbox, son 150 millones de consolas que la nueva generación no van a tener para pagar el juego con lo que costó. Entonces ellos van a necesitar las dos, la generación actual y la próxima, la generación pasada y la actual. La actual es la de la PlayStation 6 y Project Helix, ¿no? Que va a competir con la Switch 2. Y no quieren ignorar esa base de jugadores y también quieren ser uno de los motores de venta de la próxima generación. Microsoft yo creo que está apostando más a ese motor de venta de la próxima generación que a la Xbox actual, si hizo realmente ese contrato, ¿no? Así ya dejan la marca fuerte, tipo la propaganda de GTA, va a salir el logo de Xbox, va a ayudar a que la Xbox venda más. Pero no va a ser lo mismo que si fuese publicidad exclusiva de PlayStation. Y ahí vamos a otro punto. La publicidad depende mucho de que llegue a la gente que tiene que llegar. La parte muy casual del mundo de los videojuegos, esos que compran GTA, en el caso de GTA, Call of Duty, FIFA, la gran base de jugadores de videojuegos, sobre todo de PlayStation, son jugadores casuales. No son gente que está mirando videos en YouTube de análisis del mercado de videojuegos o viendo la historia de las consolas. Solo quiere saber dónde está el juego que ellos quieren jugar. Y no está mal, no los torna menos dignos de nada. Entonces, es muy probable que a esas personas que todavía no tienen consola, de repente los lleve a comprar una Xbox. Pero la mayoría de los early adopters ya son personas más informadas, ¿no? Y la prensa de videojuegos no se comporta de la misma forma con las exclusividades de PlayStation que con las exclusividades de la competencia. Cuando un juego es exclusivo temporal de Sony, nunca mencionan la temporalidad de la exclusividad.
Ahora, cuando el juego es temporal de otra plataforma, en todos los reviews, en todos los previews, en todas las noticias, te dicen que es temporal la exclusividad y que va a salir en PlayStation. Es cantado, da el trato diferente. Entonces, la plata que gasta Sony en una exclusividad temporal para que te sirva de marketing es mucho más eficiente que esa misma plata si la gasta Microsoft o Nintendo. Porque los más casuales que no están involucrados en el mundo de videojuegos les va a funcionar. Ahora, los más hardcore no les va a funcionar porque todo el tiempo le están martillando que esa exclusividad no es una exclusividad real, es solo temporal. Y lo mismo con la de marketing. Microsoft va a tener que los anuncios de GTA van a decir Xbox, no van a decir PlayStation, pero la prensa de videojuegos todo el tiempo va a estar hablando como que la principal versión de GTA es PlayStation. Entonces el efecto no va a ser tan eficiente como si fuese al contrario. Claro que le va a dar beneficios a Microsoft, que van a tener que trabajar mucho para poder capitalizarlos, pero no sé si tanto a más de lo que sería si funcionase igual, ¿no? Porque al fin y al cabo vos tenés que atraer a la gente a tu plataforma y después tenés que mantenerla no solo con esa publicidad. Esa es una pequeña parte del trabajo que hay que hacer. Pero más gente estaría convencida de que GTA es exclusivo de PlayStation de lo que más la gente creería que es exclusivo de Microsoft por la compra de publicidad. Entonces los exclusivos en general ayudan a vender una consola, sí, pero son una ínfima parte en base a todo el trabajo que tiene que hacer una consola para poder ser bien sucedida. Tiene que hacer buen marketing, muy buena publicidad para llegar a la gente, cosa que Nintendo hizo pésimo con la Wii U, por ejemplo, e hizo muy bien con la Switch. Un catálogo bueno, pero además tiene que parecer bueno. Si vos le sacás FIFA, le sacás Rocket League y le sacás Fortnite a la Switch, ¿el catálogo sería muy peor? Para nada, yo creo que sería igual de bueno. Pero vendería mucho menos, porque esos tres juegos venden consolas. Ahora, ¿cuánto menos Nintendo hubiera vendido sin Fortnite, sin Rocket League y sin FIFA? Yo creo que en el caso de la Switch no hubiera afectado. De la misma forma que tener FIFA y Call of Duty en la Wii U no le sirvió, porque el resto de las cosas estaban mal hechas. Ahora, yo creo que le sacás los juegos de Nintendo a la Switch y no vendería nada. Pero tener los juegos en la Wii U no les hizo vender muchísimo. O sea, son puntos importantes, pero no son independientes del resto del trabajo que un fabricante de consolas tiene que hacer. Entonces, que Microsoft ahora haya conseguido la exclusividad de GTA es un paso para revitalizar la marca, pero necesitan mucho trabajo para que eso realmente funcione. Y necesitan más trabajo de lo que sería si PlayStation estuviese en esa situación. Ellos no tienen el apoyo de la prensa, nunca lo van a tener. Entonces, si quieren que eso funcione, tienen que hacerlo trabajar en otras áreas, pero no en la área de prensa de videojuegos. No les va a funcionar. Si es la apuesta de ellos es que la prensa de videojuegos los trate como exclusivos, van a haber tirado su plata a la basura. Si consiguen promocionar el GTA como exclusivo de Xbox en otras áreas con ese contrato de exclusividad de publicidad, ahí les va a poder funcionar. Obviamente que tienen que ir con un catálogo de respaldo, pero el catálogo de Microsoft es idéntico al de PlayStation, entonces no hay tanto problema en que el que compra una Xbox no encuentre juegos. Va a encontrar los mismos juegos que la PlayStation. Es más, los juegos first party de Microsoft venden más que los first party de Sony, inclusive en la PlayStation. Sacando excepciones hoy en día. Entonces, calidad no le falta. La apariencia de exclusividad sumado a calidad son 2 puntos. Ahora queda ver todo el resto del trabajo. Entonces yo creo que a esta altura del campeonato ese contrato de exclusividad no le va a revertir la balanza. PlayStation 5 va a terminar como la segunda consola más vendida de la generación, muy por delante de la Xbox y bastante por detrás, muy por detrás de la Switch 1. Pero
de la guerra directa que tienen entre ellos va a salir como ganador. Así que los Sonyers no tienen por qué preocuparse por eso. Y es muy probable que Sony venda más consolas que Microsoft en la generación que está comenzando ahora, que ya comenzó con la Switch 2. Por más contrato de exclusividad que tenga Microsoft con GTA, no va a cambiar un montón de otras cosas que Sony hizo mejor que Microsoft en esta última generación. La creación de comunidad es muy importante. Nadie va a querer dejar todos tus amigos, todos tus juegos que vos podés hacer, jugar en la consola siguiente, ahora que todas son retrocompatibles, todos tus trofeos, sobre todo tus amigos que vos tenés en una red, vas a querer migrar a la otra. Es muy difícil que eso cambie. Esa parte es muy diferente de lo que era en las consolas anteriores, donde cada consola era un reinicio de todo. Ahora es solo un inicio de una parte. Encima los juegos son, debido a los altos costos, son cross-gen, o sea, vos vas a tener juego en la generación de ahora y en la siguiente. Entonces, medio como decir, yo puedo comprar el juego ahora, jugarlo en la consola que tengo y después comprar el upgrade para jugarlo en la consola que voy a seguir. Si yo me voy a la otra consola, no puedo hacer eso, tengo que volver a comprar el juego. Son cosas que pesan mucho. Por más que Microsoft te dé la mayoría de los upgrades gratis, de todas formas vos tenés que volver a comprar el juego. Es útil para quien ya tiene la consola de Microsoft, ayuda a que no quiera mirar a otra marca, pero no te ayuda a atraer a los otros, a tu marca. Entonces, no se preocupen, Sonyers, la exclusividad de publicidad de GTA no va a hacer que PlayStation venda menos. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima.